Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya saben ustedes, es el ritual de los inicios de este podcast, de La Plaza, de este vídeo, con el que les saludamos a todos ustedes. Y lo que queremos decirles es que ustedes pueden participar, disfrutar o no, pueden conectarse cuando ustedes consideren conveniente, a la hora que sea, como ese viejo anuncio del Martini. Este es un programa un poco especial. Nosotros habitualmente lo grabamos los viernes y nos ceñimos a la actualidad, intentamos dar una vuelta a la actualidad. Lo vamos a grabar un poquitín antes y se lo vamos a emitir a ustedes el viernes porque este va a ser un programa que va a tratar un poquitín de temas, bueno, yo creo que muy actuales, pero que no salen cada día en los medios, sí salen en las opiniones de algunos analistas, pero no salen como información. Y a pesar de ello, estamos convencidos, los que estamos aquí sentados en esta mesa, de que es un tema capital que cada vez más y más personas nos estaremos obligadas a abordarlo y a planteárnoslo. Realmente se están deteriorando tanto las instituciones políticas, en especial en España, que no solo en España. Realmente determinados tipos de procesos, populismo, ataque a la separación de poderes, etcétera, etcétera, una cultura de la cancelación, realmente son anécdotas o estamos ante una situación más o menos preocupante. Bueno, queremos debatir esto. Pues porque ha habido cada día más muestras que nos vienen a decir que esto está avanzando, seriamente y que pone en peligro, en definitiva, nuestras instituciones democráticas y pone en peligro la libertad, que de eso se trata. Si no, no le daríamos más importancia. Pero como no es algo baladí, como no es algo curioso, como no es algo que apenas practique una secta, sino que es algo que cada vez más, desgraciadamente, está adentrándose, se está normalizando en el debate político de cada día, en la lucha, en la confrontación política. Es por eso por lo que este programa lo hemos querido dedicar casi monográficamente a ese tipo de situaciones. Contamos para ello pues con dos personas que escriben y escriben, sobre todo en economía digital. Cuando lo hacen en otros medios lo hacen mal, no lo hacen tan bien como cuando lo hacen en economía digital, que son Juan Milián. Juan, bienvenido y gracias. Muchas gracias. Juan y yo compartimos mesa también de una tertulia hace muchos años, también de La Plaza, pero hace muchísimos años de eso, y él vino acompañando porque era muy jovencito entonces a su tío. Desde Boston, que esto le da más universalidad todavía, lo hace todavía más universal, Masa Gabriel, que es también una columnista, como les he dicho antes, de economía digital. Masa Gabriel es la directora de una organización, una ONG, Cámara, que viene a ser más o menos una organización dedicada al análisis de los medios. El análisis de los medios. Está en Boston, ella es la directora del capítulo español. Masa, buenos días, ¿qué tal? Muy contenta, muchas gracias por invitarme. Sí, la directora del departamento en español. Somos un medio que monitorea, que es una palabra que detesto, pero que se entiende. Monitoreamos los medios de comunicación, básicamente con cuestiones relacionadas con Oriente Medio, pero que hemos visto que muchos de los pecados que se cometen con la información que llega desde Israel, pues son pecados que están vinculados a algo más generalizado y que también vemos que los medios cometen los mismos errores en otros aspectos, en otros temas también. Y el director de Economía Digital, que también nos acompaña hoy, Bernat García. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Y con nosotros cuatro, si les parece, pues vamos a abordar fundamentalmente ese tema, que luego seguro que van a salir muchísimas referencias a la actualidad también más cotidiana, ¿no? Yo, en fin, solo les voy a dar un apunte. A mí me hizo mucho gracia ayer que la Generalitat exigiera al Real Madrid la retirada de un vídeo en el que vinculaba al Barça también con el franquismo, ¿no? Hablaba de... Bueno, en esto se tiene que meter la Generalitat, por Dios, en criticar si un club se mete con otro club y le recuerda su pasado, su connivencia con el franquismo. Bueno, esto
no es algo, desde mi punto de vista, y seguro que coincide aquí con mis invitados, no es algo, como decía antes Baladí, no es algo sin importancia, es algo significativo de algo mucho más preocupante. Pero eso lo vamos a abordar ya, si les parece a todos ustedes, en el programa de hoy. ¿Empezamos? ¿Sí? Muy bien. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Decía que lo que vamos a abordar hoy es cada vez tiene desgraciadamente más literatura en la sociedad española, y aquí traigo apenas dos instituciones que se están posicionando y que han presentado recientemente, o no tan recientemente, dos informes con títulos que ya casi lo dicen todo, ¿no? Uno es el Círculo Cívico de Opinión en el que además participan personalidades que no son precisamente ni del PP ni de Vox, la mayoría de ellos. Vamos, no lo sé, pues no les he pedido la identificación política a ninguno de ellos, por supuesto, pero son personas pues muy situadas, en muchos casos en un espacio muy centrista, cuando no, pues han colaborado, como está muy bien que lo hagan, con el movimiento socialista. Pues por ejemplo recuerdo el notario Juan José López Burniol, ¿no? Es una persona a la que no se le puede tachar. Bueno, esta persona forma parte del Círculo Cívico de Opinión. El Círculo Cívico de Opinión emite regularmente lo que ellos llaman posiciones, y tengo aquí delante una que dice el desbordamiento de nuestra democracia constitucional. Tengo otro que es el Colegio Libre de Méritos, un informe reciente de Roberto Blanco Valdés, España, gobierno creciente, Estado menguante. Tengo sobre la mesa, y ahora hablaremos, el libro de Juan Milián, recientemente publicado, que es El fracaso de la política de indignación y el deseo del retorno de la responsabilidad, pero que tiene un título ya combativo, Liberaos, que pretende ser una réplica mucho más profunda, evidentemente, y documentada a aquel Indignaos de Hessel que tanto éxito tuvo. Bueno, pues en Liberaos, que el otro día lo presentó en Barcelona recientemente, se habla precisamente de cómo determinadas prácticas se están enquistando en la política española, fundamentalmente desde la irrupción sin freno casi del populismo, y cómo eso está deteriorando nuestras instituciones, y llama a la vuelta, al retorno de algo que también hizo recientemente Massa en uno de sus artículos, de la política de la concordia, de una política donde el desacuerdo sea posible. Y lo hacías en un artículo en el que criticabas cómo habían prácticamente crucificado a Rowling con motivo de unas posiciones suyas en las que decían que las mujeres menstruan, o las que menstruan son las mujeres, y eso le había supuesto ya una campaña prácticamente en que casi la crucificaban. Bueno, pongo estos sobre la mesa, hay muchísimos más ejemplos y artículos, para un poco arrancar esta tertulia, esta conversación entre todos. ¿Estamos en un problema que debería preocuparnos? ¿O estamos anécdotas que si se juntan pues dan para eso, para escribir un par de libros, unos cuantos artículos, algún que otro informe? ¿O realmente en qué punto estamos, Juan? Pues estamos en un punto preocupante, porque realmente yo creo que se está produciendo una transición antidemocrática, quizás no de una manera tan evidente como en aquellos países donde el populismo campa a sus anchas desde hace mucho tiempo, pero sí. Pedro Rosanvallon habla de una desvitalización de las instituciones, que yo creo que es algo pues más eficaz, ¿no? Esta erosión progresiva de las instituciones, porque bueno, la gente, al ser como poco a poco, como somos las ranas que acaban hirviendo en la olla, y creo que es más efectivo en el marco de la Unión Europea lo que está haciendo, por ejemplo, Pedro Sánchez, que es ir erosionando absolutamente todas las instituciones. Al final tiene un proyecto que, aunque él no se muestre en su discurso como un populista, sí, en los hechos, en sus acciones, en su acción de gobierno, está siguiendo un programa político, que quizás no es el suyo, quizás es el de Podemos, profundamente populista, no en el sentido de ayudar al pueblo o de hacer políticas, digamos, demagógicas. No, lo que está haciendo es concentrar el poder en el Ejecutivo,
desgastando pues, el Poder Judicial, ¿no? Con un ataque a la separación de poderes, como hemos visto en los últimos meses, un desprecio hacia el Parlamento absoluto, lo vimos durante la pandemia, ¿no? Como después el Tribunal Constitucional pues, dictaminó que aquellos estados de alarma eran inconstitucionales y como después Pedro Sánchez se revolvió contra el Tribunal Constitucional, ¿no? Nombrando 2 personas de su máxima confianza y politizándolo, ¿no? para próximas leyes. Y así en todas las instituciones, desde Correos hasta el CIS, hasta el CNI, absolutamente todo. Claro, como decías antes, cuando pones la visión en el conjunto, da para escribir libros de terror politológico casi, ¿no? De que, vamos, que estamos viendo cómo institucionalmente España se va degradando, todo aquello que se construyó en la transición se está echando para atrás, y no solo institucionalmente, que ya es preocupante, sino también culturalmente. Culturalmente, porque aquel espíritu de concordia, ¿no? De la concordia también de la que hablaba Masa, se está desvaneciendo. O sea, hay unos discursos, recuerdo, por ejemplo, el 15 de diciembre, yo creo que es una fecha que fue cuando Sánchez cruzó el Rubicón, cuando os acordaréis en el 15 de diciembre, parece que fue hace 1000 años, pero justo antes de la última Navidad, pues se aprobó la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y el asalto al poder judicial. El discurso que hizo el representante socialista, Felipe Sicilia, era un discurso guerra civilista, un discurso favorable a la discordia, al señalar 2 Españas. Y esto ya lo vimos en Cataluña, ¿no? La democrática y la fascista, ¿no? Acusando de fascismo a media España. El propio Pedro Sánchez, en el foro de Davos, hizo un discurso tremendo, ¿no? Cuando decía que harán frente en España a la oposición fascista como los ucranianos a los rusos. Claro, las palabras no tienen consecuencias, generan valores, cambian valores en la sociedad, crean un marco emocional y están generando un marco muy contrario a lo que fue el espíritu de la transición, que es lo que necesitamos ahora para avanzar. O sea, es imposible reformar instituciones, es imposible aprobar reformas que España necesita desde el punto de vista económico cuando consideras al otro, con quien tienes que pactar, un enemigo, ¿no? existencial prácticamente para tu vida. Masa. Sí, yo creo que lo que estaba comentando Juan, y me lleva al libro de Juan precisamente, hay una frase que dices que me gustó mucho, por cierto, el libro, me parece muy interesante porque además, entre otras cosas, es una temática que en español no he leído tanto. Sí he leído algunas personalidades que han escrito al respecto, Félix Ovejero a lo mejor, o estaba pensando Alejo Shapire, que es un periodista argentino que está en Francia. Hay mucha literatura al respecto en francés y en inglés, pero en español hay poco, con lo cual me pareció muy interesante. Y hay una cosa que dice, haciendo referencia al libro de Hessel, que dices, indignaos, ¿cómo es la frase? Sí, pero dadnos el poder. Claro. Como que la búsqueda de poder está detrás. Y precisamente yo creo que uno de los grandes problemas ahora, es decir, no creo que hay un cierto disparate en las ideas que hay detrás de estos nuevos movimientos, vamos a llamarlos woke, aunque creo que es un poquito, woke tenía unos componentes mucho más nobles, ¿no? Que era la lucha contra el racismo, pero hay una búsqueda evidentemente de quienes están detrás, un empleo de los buenos sentimientos para poder mantenerse en el poder. Y hay un libro de Giuliano D'Ampoli que creo que lo mencioné, sí, creo que en Libertad Libertad Digital, no, perdón. Fuera, Beto. Escribió un artículo al respecto donde él comenta que el gran fondo electoral ahora mismo es la rabia, es la indignación. Entonces, poder soliviantar las emociones, poder tener a la gente enojada, indignada, eso hace que te voten. Entonces, yo creo que el gran error no es tanto de quienes manejan esas emociones, que lo que quieren es llegar al poder, sino de quienes, los demócratas, los de dentro de esa especie de silencio, lo vamos permitiendo. Estamos entrando en ese juego de las indignaciones, de la rabia, de descalificar al enemigo porque sí, los convertimos a todos en hombre de paja. Estamos discutiendo contra argumentos que no se emplean. O sea, cuando la izquierda hace una caricatura del Partido Popular como
como alguien que va a venir a quitar todos los derechos y que lo único que quiere es enriquecer a los banqueros y que la gente se empobrezca. Eso no existe. Igual que si hablamos, y es verdad que en el caso del Partido Socialista en España ha habido una deriva populista que muy peligrosa, pero bueno, si hablamos dentro de los argumentos de la socialdemocracia, no son comunismo puro. Es decir, hay un suelo de entendimiento entre las ideologías que se mueven dentro del centro, precisamente, que yo creo que los grandes enemigos son quienes han entendido que la furia y la rabia les dan un valor electoral. Y que entonces en esos extremos se está moviendo, para mí, el gran peligro, ¿no? Más que dentro de las liberalismo o socialdemocracia, sino dentro de quienes atacan al suelo común de entendimiento y que además se retroalimentan, porque no hay nada mejor que una extrema derecha para alimentar una extrema izquierda o al revés. Y esto me recuerda en los años 90 la campaña de Le Pen papá, que era más, no estaba tan aseado como está la hija. Le Pen papá había hecho una campaña que decía: los franceses piensan, Le Pen dice en alto lo que los franceses piensan por lo bajito. Y es verdad, y creo que ahí los partidos de centro tienen que escuchar más esa rabia, porque esa rabia responde a algo. Y entonces creo que hay que abrir un poquito a entender incluso a veces argumentos disparatados, no aceptarlos, pero escuchar de la frustración y de la debilidad de donde surgen esos. ¿Verdad? No, yo, por añadir, yo tengo muchas ganas de ver qué pasa en estas elecciones autonómicas y locales, porque me da la impresión que va a ser como el gran termómetro para ver hasta qué punto está cuajando este populismo ideológico, identitario, esta destrucción institucional o este desgaste institucional promovido directamente por los poderes, ¿no? Porque yo a veces tengo dudas siempre, y es una cosa que hemos comentado aquí, hasta qué punto existe una burbuja que rodea, digamos, una burbuja mediática que rodea, digamos, los poderes ejecutivos, legislativos, que yo no sé cuán eficaz es esa burbuja a la hora de llegar a un electorado general. A mí hay cosas, por ejemplo, que quiero ver, ¿no? O sea, quiero saber hasta qué punto esta campaña que tenemos en Podemos / Sumar, por un lado, el Partido Socialista con Pedro Sánchez, hasta qué punto se han demostrado eficaces esos intentos de modificar, digamos, el discurso, de enfrentar esa polarización creciente, ¿no? Claramente Pedro Sánchez ha decidido que su gran baza electoral es sembrar una sospecha institucional sobre todo lo que hay, es decir, ha sembrado las pocas instituciones que no están todavía manoseadas, digamos, intervenidas de facto por la presidencia, siembra dudas. Tú comentabas perfectamente todo el Poder Judicial. El Banco de España es otro elemento donde, ya que no he podido colocar a un gobernador afín ideológicamente, siembro dudas sobre las motivaciones de esas instituciones. Entonces, claramente es un ejercicio polarizador, ¿no? Claramente Pedro Sánchez está polarizando, está sembrando o están a favor nuestro o están en contra nuestro. No hay nadie independiente, no hay nadie imparcial. Las instituciones neutrales ya no existen en este país. O son las que pongo yo o hay una mano oscura detrás de ello, ¿no? Pasa con la economía también, es decir, no existen ya empresarios neutrales, no existe ya una clase empresarial que quiera, digamos, prosperar económicamente, individualmente. Si o es un empresario o está a favor nuestro o está en contra nuestro, o va contra España o va contra mi España, como hemos visto con Ferrovial, con Mercadona, con tal, o está a favor nuestro o son los que me apoyan a mí, puede ser Roures, etcétera, etcétera. Entonces todo está politizado. Entonces esta polarización, esta grave politización, a mí yo quiero ver cómo trasciende esto, porque me da la impresión que fuera de estos ámbitos, o sea, el desgaste institucional, este populismo existe, es evidente que se está llevando a la práctica, pero quiero ver cuánto ha cuajado, digamos, en la población, ¿no? Cuánto
cuánto ha trascendido, porque tengo mis dudas de que a nivel... En España hace 15 años, hace 10 años compramos el discurso populista, compramos la irrupción de Podemos, compramos la irrupción de otros dos partidos también de tinte populista. No sé si ahora pasará lo mismo, a pesar de que institucionalmente es el peor de los momentos. Voy a dar algunos datos que se citan en la posición esta del Círculo Cívico de Opinión antes de darle la palabra a Juan. Y es el CIS. El CIS mide la confianza ciudadana en el sistema gobierno-oposición, antes de Tezanos, afortunadamente, porque si no luego ya nos perderemos y no sabemos bien si es verdad, ensoñación o deseo. Pero desde 1997 el CIS viene midiendo la confianza de los ciudadanos españoles en el gobierno, la oposición y la política. Hasta el año 2004 aproximadamente, la confianza de los españoles en sus instituciones, en el gobierno, la oposición en general, en el andamiaje político, era superior al 50%, llegando en alguna situación a alcanzar el 60%. Pero inmediatamente desde esa fecha empieza a descender ininterrumpidamente hasta colocarse en apenas un 20% 10 años más tarde. Una caída de 40 puntos recuerda casi la de un enfermo terminal o la de una empresa en quiebra. Recientemente, en el verano del 22 del año pasado, el Eurobarómetro analizó esta salud, esta confianza de los españoles en sus instituciones políticas. 9 de cada 10 españoles dijeron desconfiar de los partidos políticos. 9 de cada 10. Un reciente estudio de la Fundación BBVA, más reciente, de octubre del 22, confirma que la desconfianza en los partidos políticos, es un poquitín más benigno, supera el 70% en cualquier caso. La desconfianza en el gobierno y en el Parlamento supera el 50%. Si a comienzos de este siglo, menos de un 5% de los españoles mencionaba a los políticos como uno de los principales problemas de España, 20 años después aparecen ya como el segundo principal problema. Teniendo en cuenta que siempre en una encuesta de este tipo el primer problema es o el paro o la situación económica. Casi siempre ocurre así. Incluso en los momentos más duros del terrorismo, creo que el terrorismo nunca era el que ocupaba la primera posición. Siempre pues, la gente que lo que más miedo le da, como no le toca ahí al terrorismo, pues, es el paro, la situación económica. En estos momentos la política aparece como el segundo problema de los españoles. Ya digo, creo que es antes de Tezanos todo ello, luego pues evidentemente habrá cambiado. Por utilizar un poco lo que Bernat hablaba de hasta qué punto esta polémica trasciende al electorado, le hace cambiar de opinión, lo modula o no. Juan. No, los datos que dabas históricos del CIS sobre desafección hacia la política es interesante cruzarlos también con la preocupación por la economía y directamente, ya no por encuestas, sino directamente con la evolución del PIB, el Producto Interior Bruto. Y verás que es totalmente simétrico. Baja el PIB, sube la desafección política. En España va muy vinculado. Pero es verdad que en los últimos tiempos la sociedad percibe que la política les afecta negativamente más allá de la economía, sino incluso su vida cotidiana, ¿no? Los catalanes esto lo hemos sufrido de manera muy evidente en los últimos años, como la mala política, esa discordia financiada, subvencionada, incitada desde los poderes políticos nos afecta en el día a día de nuestra vida, ¿no? Nuestras relaciones familiares, de amigos. Pero me gustaría cogerme un poco a la pequeña esperanza, ¿no? que ha abierto Bernat, de estar la sociedad impregnada de estos valores o de esta cultura que intenta imponerse desde una parte, ¿no? de la política, ¿no? De esta discordia subvencionada. Y es verdad que yo creo que ahora la indignación está fracasando. Las sociedades al final se cansan de odiar. O sea, tú puedes estar odiando a tu vecino, pero hay un punto que dices, bueno, ya está bien, ya me he olvidado, ¿no? de las razones por las que empezó todo esto, ¿no? Y hay un momento que, bueno, vuelves a mirar a los ojos al otro, lo saludas y la cosa empieza a cambiar. Y está fracasando la indignación. O sea, ya primero fracasó en su objetivo público. Os acordaréis, pues, el 15M, después Podemos, que usaban la indignación, decían la indignación como motor de cambio político, la indignación para regenerar
la democracia. Han fracasado, obviamente, no han regenerado nada, al revés, han degenerado absolutamente todas las instituciones que han podido controlar. Pero también fracasa la indignación como emoción para mantenerte en el poder, ¿no? Que antes lo decía Massa. Este es el objetivo real de Podemos, era el objetivo real de esa izquierda que dejó de creer en la libertad, la igualdad y la fraternidad para sembrar la discordia, luchar contra la libertad de expresión y crear desigualdades, ¿no? Entre hombres y mujeres, etc. Ya la indignación ya fracasa como instrumento electoral para mover al electorado. O sea, los discursos sobreactuados de Irene Montero, Pablo Iglesias, incluso ya producen un poco como de risa. Casi no los ves ahí tan indignados y tal. Pero las ideas persisten, o sea, las malas ideas persisten. Y no son tontos, serán revolucionarios, serán antisistemas, serán autoritarios, lo que sea, pero no son tontos. Se han dado cuenta que la indignación no funciona y ahí surge el fenómeno un poco Yolanda Díaz, que son las mismas malas ideas, pero ya usando otro tipo de emociones, ya una cursilería cainita y tal, pero ya no usa esa indignación sobreactuada, sino, pues, el otro día vi la entrevista con Évole y era una cantidad de azúcar poco recomendable para la salud, ¿no? Pero las ideas que hay en el fondo, ¿no? La de este asalto a las instituciones, poner todo lo que serían los límites y controles al poder ejecutivo, ¿no? Aquello que hace, que salvaguarda, ¿no? una democracia como la española, la estadounidense, pues esas ideas de cargarse todos esos límites, todos esos contrapoderes, persisten, siguen. Y esa cultura de ver al otro como el enemigo, ¿no? de fragmentar la sociedad, también sigue ahí. Yo contaba antes la anécdota que me llamó la atención, es que no sabía cómo leerlo, ¿no? Me confirmó en que una parte de las instituciones catalanas para mí ya son imposibles de entender, de las instituciones catalanas, y no voy a perseverar en el error, ¿no? O sea, que la Generalitat, que es la parte del Estado en Cataluña, entre y solicite al Real Madrid que no difunda el vídeo en el que recuerda una serie de momentos históricos del Barça, me pareció difícil de entender, ¿no? Pero también que la ministra portavoz del gobierno, supongo que por la mala conciencia de haber recibido el apoyo del PP para salvar la reforma de la ley del solo sí es sí, utilizara la tribuna de la portavocía del gobierno para arremeter automáticamente contra Núñez Feijóo, hablando de que los populares, ya se sabe, son los perversos, las malas leyes, el riego. Oiga, usted no puede, usted es el gobierno. El gobierno de todos los españoles, también del señor Feijóo. Usted luego vaya al Parlamento, se pone ahí otro uniforme y arremete con todo lo que quiera, contra el señor Feijóo, contra el señor Abascal, contra quien usted quiera, contra el primo de ellos, si es necesario. Pero usted no puede utilizar, el Parlamento no puede convertirse también en un instrumento, porque es que entonces yo sí que empiezo a preocuparme mucho y no tengo tan claro como Juan, pero Juan es un hombre optimista, además está comprometido y por lo tanto tiene más obligaciones que yo, ¿no? Porque es que antes decíais toda una serie de instituciones que están siendo colonizadas, pero es que ha sido colonizado el Tribunal Constitucional y paralizado. Es que no existe lo que para mí es el auténtico test de una democracia, que es el respeto a las minorías. Tú no puedes cultivar ni favorecer o construir una democracia si no respetas la minoría como alguien que será gobierno en un futuro. No se sabe cuándo, intentarás que sea cuanto más tarde mejor, que es lo que te corresponde. Pero es que la democracia es la alternancia de opciones en el poder. Si te cargas eso, si tú consideras que esa minoría no es digna de llegar al poder y no hay ninguna otra alternativa, te estás cargando el espíritu de la democracia. Massa, no sé. Es decir, y yo, para darte pie, y perdón, tiendo a enrollarme mucho y ya, es mi programa, ¿no? Que es la plaza. Pero no sé, decía Juan, la indignación ha fracasado, pero persisten las malas ideas. Bueno, yo creo que es una forma casi de hablar de lo mismo, ¿no? No sé, ¿y si la indignación fracasara en tomar el poder, pero su estrategia consistiera primero en hundir las instituciones y luego tomar el poder?
Y lo digo porque cuando veo a Massa desde Boston estoy pensando en el asalto al Capitolio, de un ejemplo máximo de populismo en lo que, bueno, primero hundimos las instituciones, Trump se saltó no sé cuántas historias y fue una especie también de hombre para el que no había freno ni desde la Fiscalía, ni desde el Supremo, ni desde la Hacienda norteamericana, ni nada de eso. ¿No? Primero, luego ya, cuando ya no existan, cuando ya no tengan capacidad de defenderse, pensaron, entonces ya las tomamos por las buenas o por las malas, ¿no? Perdona, Massa, no sé. No, es que yo estoy de acuerdo. Yo no creo que... yo creo que el objetivo no es tanto ofrecer una alternativa de poder. O sea, sí, ellos quieren el poder, pero no creo que sea tanto ofrecer una alternativa a los problemas como hacernos dudar de nuestras propias instituciones, de nuestras democracias. La desafección democracia, los datos que estabas leyendo, en el fondo, yo creo que responden al éxito del populismo que hace que la propia gente ponga en duda las democracias. Hay muchos estudios internacionales, no solamente en España. Las personas que viven en democracia, yo creo que estamos muriendo de éxito. Hemos alcanzado un tope de bienestar y han venido, obviamente, como en todo sistema hay injusticias, pero digamos que las democracias, como decía Churchill, dentro de todos los sistemas es el menos malo y es donde más se puede ayudar a las minorías, donde más acceso hay a los famosos ascensores sociales, pero que están rotos. Es decir, hay un problema también de la gente que está abajo, de percepción de no tener esperanza, que según Yankelevich no es neutral no tener esperanza, forma parte también de un... Yo creo que hay algo detrás concreto. Me acuerdo que estaba viendo una cosa cuando hablan de fake news, que también yo creo que es muy interesante el rol de los medios de información dentro de toda esta crisis institucional, qué papel juegan, pero estaba viendo, ¿no?, cómo funciona la maquinaria del Kremlin para las falsas noticias. No es tanto que te estén diciendo que que Rusia sea maravilloso. Ellos no te están vendiendo que Rusia es maravilloso. Lo que te están vendiendo es que donde tú vives es una basura, es un lodazal. Y parte de eso, parte del éxito es poner en duda a los propios políticos. Porque si tú no puedes creer en la gente a la que tú estás poniendo en duda las democracias representativas, ellos están optando por otro tipo de democracias que son mucho más... no complejas, pero manipulables y populistas. Estamos hablando, por ejemplo, de Podemos. Podemos, yo que nací en Argentina y que yo no personalmente, pero conozco a través de mis papás que mi mamá emigró a la Argentina en unos años donde la Argentina era el granero del mundo, tenía un futuro prometedor, y la Argentina se estampó. Y el peronismo algo va a tener que ver con todo esto. Gran digamos, modelo para partidos como Podemos. Entonces, yo sí creo que esos datos que estaba dando Juan sí hablan de un cierto triunfo del populismo que busca mantener el poder, pero sobre todo crear una grandísima duda dentro de las instituciones. La toma de las instituciones es preocupantísima. Yo no sé, las democracias tienen esos filtros para defenderse, pero cuando los filtros son atacados desde los propios gobiernos sistemáticamente, pues bueno, lo convierte en algo mucho más complejo. Pero o sea, la mala y buena noticia es que no solo pasa en España. Ahí está Francia, dividido ahora mismo entre unas próximas elecciones. Probablemente el voto último será en la segunda ronda entre una Le Pen y un Mélenchon, que estamos hablando de extrema izquierda y extrema derecha. Creo que lo que sí que hay es que despertar ese centro de alguna manera y exigir, de algún modo, romper esa especie de adanismo que nos venden esos extremos, ¿no? Llegó Podemos de repente y parece que antes de Podemos no había derechos. Y lo que es interesante es que cuando, por ejemplo, la ley del sí el sí, que estabas mencionando antes, que supuestamente quienes deberían levantarse en armas contra esa ley del sí el sí son precisamente las feministas de Podemos, pero son quienes lo están defendiendo, porque no estamos hablando
Es que no, yo creo que no estamos hablando de razón, estamos hablando de religión. Escuchaba el otro día un programa de Rafa Latorre, definía a la gente que todavía está con Podemos, dice como feligreses, porque ya no estamos hablando de votantes racionales, estamos hablando de religiones que te están ofreciendo, porque te dan una esperanza en algo que nunca llega, pero están ahí. Mira, a Juan le gusta que le hagas esa pregunta, porque sabes que uno de los capítulos del libro es las iglesias de iglesias. Así es. Porque han convertido la política en una religión, yo digo, en una falsa religión, ¿no? Porque, claro, etimológicamente religión es religar, es relegere, es religar, es reunir, es reunificar, y lo que hacen estas políticas de identidad, lo woke, la izquierda populista o todo populismo es lo contrario, es dividir, es separar lo que estaba unido, ¿no? Es generar discordia allí donde había convivencia. Pero tienen sus profetas melenudos y con coleta también, tienen sus judas, sus herejes, sus nuevas inquisiciones, ¿no? La corrección política como una nueva inquisición, ¿no? Como una manera de sacrificar la libertad de expresión, eliminar el debate, incluso en el campo de la ciencia. O sea, es un regreso a la tribu prácticamente. Sí quería decir una cosa, porque antes hablabas de la indignación como... O sea, la indignación no es ni buena ni mala, es una emoción, todos tenemos emociones. Gracias a Dios, no, la vida sin emociones pues sería horrible. El problema es el uso que se le dan a estas emociones. De hecho, el libro de Hessel, pues claro, él usa la indignación de una manera que yo creo que es equivocada, ¿no? Porque no busca soluciones, sino busca culpables. Además, es sospechosos habituales, ¿no? La culpa de todo es de Estados Unidos, de Israel y de los capitalistas y tal. Entonces, genera un mundo como bipolar, de buenos y malos, pero no ofrece soluciones, ¿no? El problema es cuando tú usas la indignación sin responsabilidad, sin un plan para mejorar realmente la situación. Pero yo me indigno, por ejemplo, con la Generalitat de Cataluña, no porque se meta con el Real Madrid, soy culé, sino cuando se mete, por ejemplo, con una enfermera andaluza, con una chica joven andaluza que hace un vídeo en TikTok desafortunado, pero bueno, es libertad de expresión y puede criticar el C1 en catalán, puede criticar lo que le dé la gana en su tiempo libre. Y la presión que ha metido la Generalitat, o sea, toda una administración pública contra una pobre chica que la han acabado echando del hospital donde trabajaba, ¿no? Entonces, eso yo creo que está justificada la indignación en este sentido. El problema es, ya digo, cuando se usa la indignación para malas ideas, ¿no? Pues como todo lo que está haciendo la Generalitat o Ada Colau, es que la verdad es que Cataluña es como el laboratorio de las malas ideas de Europa, ¿eh? Después, es verdad que no somos diferentes, España tampoco es diferente, esto pasa en Estados Unidos. De hecho, la izquierda española lo que hace es recoger las malas ideas. Más se decía, la literatura sobre ese tema es francesa y americana, es verdad, y estadounidense, es verdad, porque es que esto empieza en Francia, pasa a Estados Unidos, lo mejoran para mal, y nuestra izquierda, que es tan antiamericana, curiosamente, para las cuestiones como la libertad, en esto son muy, muy americanos, ¿no? Y nos trae toda esa cultura woke que en España pues tampoco tiene un sustrato social. O sea, al final, es verdad, como decía Massa, que la indignación tiene una base real, es decir, por la lucha contra el racismo, ¿no? o el feminismo son causas nobles que este populismo las ha malversado o las ha usado para mal. Esta semana, que es San Jordi, San Jorge, me recuerda que hay algunos politólogos que hablan de lo que es el síndrome de San Jorge jubilado. O sea, San Jorge, cuando mata el dragón, digamos que su vida queda sin un objetivo, ¿no? Ya ha conseguido su máximo hito en su vida y claro, se siente ya vacío, entonces va buscando pequeños dragones, lagartijas, incluso para ir matando, para darle sentido a su vida, y al final pues encuentran a San Jorge jubilado pues dando golpes en el aire y tal. Pues un poco es lo que pasa en estos movimientos, ¿no? Una vez logran sus grandes objetivos, pues en el caso de Cataluña, cuando el catalanismo consigue sus objetivos, la autonomía, la protección del catalán, etcétera, etcétera, se convierte en independentismo. El feminismo, una vez consigue la igualdad entre hombres y mujeres, o el racismo, los derechos civiles, se da
bueno, la izquierda populista le da un paso más, empieza a exagerarlo todo, empieza a exagerar las pequeñas diferencias y acaba convirtiendo la sociedad en algo absolutamente invivible, porque cada vez se dirigen a colectivos más pequeñitos y hacen una hipérbole, una exageración en su discurso de pequeñas cositas, ¿no? O sea, el lenguaje inclusivo. Si ya no dices todes, es un peligroso fascista, ¿no? Claro. Vivir en una sociedad así es invivible. Por eso yo creo que también van a fracasar, porque tienen esta manera de hacer política lleva consigo el germen de la autodestrucción, como estamos viendo también, ¿eh? Como son personajes muy narcisistas todos, pues acaban matando entre ellos. Pero no es razonable intentar construir una sociedad en la cual cada pequeña diferencia se tiene que convertir en una gran disputa. Félix Ovejero habla del supermercado de las identidades, más o menos, en el que cada planta tú puedes coger. Aquí feminismo, aquí, no lo sé, de color amarillo, aquí de que yo me apunto al lenguaje X, ¿no? Bueno, es que es uno de los problemas, y creo que en Estados Unidos el origen también hay un fundamento a esa mutación, digamos, de la izquierda ideológica, la izquierda económica mutada en izquierda identitaria, que es muy barato. No me quiero poner comunista, pero es muy barato para los poderes económicos. Es decir, yo prefiero, si yo soy el presidente de Apple, prefiero tener que decir que voy a invertir 100 millones de euros en planes de diversidad, voy a hacer mis anuncios voy a erigir a figuras trans, voy a nombrar... Es mucho mejor eso que dejar florecer un negocio o dejar florecer la opinión de que me tienen que expropiar. O me tienen que intervenir los impuestos. Aquí en España, que todo lo heredamos de ahí, porque evidentemente, como decís, pues oye, heredamos, digamos, la cultura americana para bien o para mal. Pues lo vemos en el gobierno le sale muy barato hacer una ley del sí es sí, una ley trans, una ley tal, donde solo tienen que decir, pues a partir de ahora esto se va a hacer así sin ningún tipo de coste económico. A ver si nos entendemos. Es decir, es mucho más fácil para el gobierno legislar, decir que a partir de ahora todo el mundo puede declararse hombre o puede declararse mujer. Es mucho más fácil legislar y decir, pues ahora cambiamos, inventamos nuevas motivaciones emocionales, psicológicas en el Código Penal, porque a nivel práctico, a nivel pragmático, no tiene ningún coste para mí. No es lo mismo que decir, pues vale, pues ¿dónde empezó toda esa crisis de representación? Empezó hace 2010, listas abiertas. ¿Os acordáis del Jurásico ese, de las listas abiertas? De que los políticos no nos representan, que teníamos que abrir las listas y que era eso de que un líder o que el aparato del partido fuera tal. Pues ¿qué tenemos ahora? Aparatos hiperagresivos, ¿no? Vemos las luchas de poder en Podemos, porque ese Podemos ahora mismo es una dirigencia hiperagresiva, mucho más agresiva y cruel que la que puede incluso tener el Partido Popular o incluso el PP de Pedro Sánchez. El PSOE de Pedro Sánchez, perdón, ¿no? Eso está transformado. ¿Qué hemos pedido? ¿Qué se le ha pedido? ¿Qué ha cambiado democráticamente? Los niveles de transparencia son nulos. No están, o sea, hay un chorreo, o sea, un choteo, perdonad, sobre las peticiones de transparencia que hacen los ciudadanos a los partidos políticos. Nada de lo que motivó el movimiento indignado, digamos, en esa crisis de representación, más allá de los temas económicos, nada ha florecido, nada ha ocurrido. Y en cambio, pues sí, se ha mutado a esa frustración identitaria, ¿no? Donde los gobiernos, que Pedro Sánchez, pues, ¿qué hace falta? Decir que los perros tienen sentimientos y que a partir de ahora un cazador de motilla de las palestras pues tiene que llevar su perro al psicólogo. No me cuesta nada, hágase. Y eso es el problema. Y luego y todo el movimiento de identidad, y acabo, ¿no? O sea, esa religión que comentabais es que en Podemos están en busca de un Mesías. O sea, es un pueblo abandonado en el desierto, Masha, ha sido el señor ha dicho, aquí os quedáis. Ya tienen un Mesías. No, pero tiene un Mesías, está dedicado a la radio y a la televisión. No, pero sí, pero está a otras cosas, les vigila de lejos, pero ahora están y todo un pueblo, joder, si hemos asaltado aquí la Bastilla, pero ¿y quién nos lidera? ¿Quién nos Yolanda Díaz podría ser líder de Podemos, de Esquerra, de Bildu, de PSOE? No hay ninguna diferencia, es una figura que buscamos a alguien que nos ilumine y que vuelva a encender nuestros corazones.
razones, ¿no? Pues ahí estamos. Y luego otra cosa, ya me callo. Por porque favor. solo quería decir una cosa. Hablabais... Esto es una tertulia libre, en todos los sentidos. Pues nos liberamos. Entonces, ¿qué hablabais del Capitolio? Fraude en las elecciones. O sea, aquí... Y dices, esto está muy lejos de aquí, de España. Es que esto... pero, ¿qué está sucediendo aquí? Es que se están plantando las semillas irresponsablemente por un lado o por otro. Porque vamos a tener ciclos electorales muy tensionados. Donde seguramente las diferencias de si gana uno o gana otro, pues van a ir por el canto en duro. ¿Quién controla, o sea, quién supervisa, digamos, esas votaciones telemáticas? Indra es una empresa pública que el gobierno, o sea, que participada... Perdona, una empresa privada con una participación muy importante y de control por parte del gobierno, que acaba de llevar a cabo una empresa del IBEX, una intervención en el Consejo de Administración brutal, cesando a consejeros, cargándose a los independientes, poniendo de parte, tal. Oye, nada tiene que ver con eso, pero el populismo de derechas está ahora alimentando la tesis de que todo eso que yo no lo creo, que evidentemente hay otras intenciones de modelo de negocio, de connivencias empresariales, pero el populismo de derechas está alimentando la tesis de que todas esas operaciones por parte del gobierno en Indra se están haciendo para asegurarse el control de las elecciones en los próximos ciclos. Con el apoyo de un accionista que a la vez es el principal accionista y líder del país, del Grupo Prisa. El país que saca encuestas que dan mayorías súper absolutas para Pedro Sánchez. Eso es mentira, ya es una broma tan que lanzo. Pero claro, todo esto es un juego irresponsable en el que entramos todos y que siembra... Masa, ¿querías comentar algo? Perdón, se están retroalimentando justamente. La derecha al sacar la extrema derecha, me imagino que estamos hablando de Vox, al sacar estas teorías o que sobrevuelan por el electorado, hacen que del otro lado se alimente lo contrario, ¿no? Pero estabas comentando, hay dos cosas de los que comentar. Una, que un pequeño detalle, ahora me gusta mucho de Podemos una cosa, me gusta, es que hablan como si fueran la oposición que estabas comentando, pero están en el poder. Y el otro día estaba escuchando, por ejemplo, un discurso de Pedro Sánchez hablando de la situación del país y yo decía, por Dios, si es el presidente y está hablando como si el país fuera terrorífico, que está fatal, lo lleva que 4 años ya o 5 años en el poder. Es decir, por eso el mantener el descontento es lo que piensan que a ellos les va a dar los votos. Tienes a los aliados del gobierno todos los miércoles cuando hablan, todo es horrible, pero si estáis vosotros estáis vosotros ahí ayudando a hacer las leyes. Entonces es como una especie de falta de responsabilidad absoluta. Estamos aquí y nos quejamos. Y quería ir a lo que decías, que a mí me parece una cosa súper importante para entender. Es decir, le sale barato, mucho más barato ceder a cierto discurso público y evitarse otros líos, las grandes empresas. No solo les sale barato, es que sacan dinero de esto. Hay toda una industrialización de las nuevas ideas. Estados Unidos, por ejemplo, todas las escuelas tienen asesores de género y de identidad y de equity y de no sé qué historias. Eso es gente que estudia en unas universidades, Dios sabe lo que estudian, y los meten después a trabajar en algo para fomentar esta nueva cuestiones identitarias. O sea, se retroalimenta. Pero nadie va a perder plata, y porque si yo llego y digo, no, yo también tengo un problema identitario, yo he nacido en un medio pobre, pero yo soy rica de espíritu. Yo soy una persona que realmente se siente rica. Entonces, si yo llamo a Iberia y le digo, mire, yo me siento rica, pero no puedo pagar el billete, pero mi identidad es de persona rica, lo que pasa es que no tengo los medios. ¿Me permite viajar en primera? Me van a mandar a la mierda, obviamente, porque ahí pierden dinero. Entonces, en el momento en el que empiecen a perder dinero con los disparates, ahí es cuando las empresas van a responder, ahí es cuando le van a poner un límite. Es decir, si yo ahora
sí, mi coche es del 2003, lo siento. Seguramente contamino mucho más que un coche nuevo del 2024 o 25. Pero ahí no tenéis diésel, ¿no? Ahí. Okay. Algunos sí, yo no. Sí. No contamino tanto, solo contamino lo justo y necesario. Entonces, pero no es por placer de contaminar y que quiero cagar el mundo, no. Es porque no tengo dinero para comprarme uno de esos nuevos coches maravillosos con un montón de cosas que contaminan menos. Digamos, a cada oferta, a cada problema que te plantean, te dan soluciones, pero te dan soluciones muy caras, en las que tienes que invertir más, con lo cual no es que no pierdan dinero, no es que les salga barato, es que ganan dinero. O sea, las empresas y los medios de algún modo se están enriqueciendo con estos discursos nuevos, porque a cada problema que plantean te dan soluciones en las que van a ganar dinero, seminarios, nuevos puestos de trabajo, etc. Que yo todo lo que sea ganar dinero no tengo nada en contra, como bien os he dicho, mi identidad es rica, lamentablemente mi cuenta bancaria no me acompaña, pero... Tu cuenta bancaria ha cometido un delito de odio contra ti, ¿sabes? O sea, tienes que denunciar a tu cuenta bancaria por... delitos de odio. Pero ahí no vas a poder entrar en esto. Y el otro día pedí un vino en el restaurante, me fijé en la etiqueta, y el vino era vegano. Y entonces, dije que ahora casi muchos vinos son veganos. Y entonces dije, mira, ¿cómo puede no ser vegano el vino? No lo sé, ¿eh? Si vino, pues joder, pues unas raíces, la vid, la uva y tal. No. Vegano quiere decir que no interviene en ningún caso ningún tipo de animal. Digo, bueno, menos el hombre, ¿no? Que lo ha cogido, ¿no? Bueno, no se refiere a eso y tal el veganismo, ¿no? Menos el hombre. Se nos está yendo un poco la olla en todas estas cosas. Perdona, Juan, pero oye, Juan, nos hemos comido ya 50 minutos, podríamos comer, porque todos además nos gusta hablar y sobre todo cuando estamos en compañía inteligente, a mí por lo menos. No quiero dejar pasar esto sin que nos hagas un llamamiento a cómo se sale de esto. Pues dices que liberaos, puedes decir, compren un libro, sí, tienen que comprar el libro, evidentemente, pero ¿cómo se sale de esto? Sí, no me preocupa realmente. Tú hablas del compromiso, hablas de volver a la cultura de la responsabilidad. ¿Cómo? Porque no quiero acabar esto con esta sensación tan negativa, a pesar de que yo tiendo al pesimismo, ¿no? Pero ¿cómo se sale de esto? Pues bueno, como hemos hablado de religiones, falsas religiones, y el título Liberaos, pues como también que tiene connotaciones casi bíblicas, ¿no? Yo en el libro propongo un liberalismo humanista, o sea, recuperar la responsabilidad. Te puedes indignar, pero con responsabilidad, ¿no? Y hablo de unos puntos, pues de la educación, del Estado de Derecho, de la sociedad civil, tal, ¿no? Como casi 7 mandamientos, pero que lo podemos resumir al final en uno, ¿no? Que es entender que la libertad que es buena desde el punto de vista ético, porque es la dignidad de las personas, y también desde el punto de vista instrumental, porque genera prosperidad, necesita unas instituciones que la protejan, o al menos que no la dañen. Si entendemos eso, entenderemos por dónde tenemos que ir en España, y también necesita una cultura que la ame. Y últimamente en España, pues la cultura que se ha extendido desde las instituciones no es precisamente una cultura que ame la libertad. Masa, ¿quieres añadir algo? Sí, que yo creo que también hablando de responsabilidades, creo que los del espacio común, los del centro, tenemos una gran responsabilidad, y es también escuchar a quienes del otro lado, lo que nos suenan a disparate, nos están planteando. Es decir, yo ahora he hecho la broma esta de lo de soy pobre, pero en un cuerpo de rica, o al revés, lo que sea. Sí creo que hay, es decir, las cuestiones trans, las cuestiones de racismo, las cuestiones de ecología, son temas que hay que abordar. El tema es no escapar de los problemas, mirar al elefante en la habitación, que dicen aquí, abordar los problemas, aceptarlos, pero claro, así como los aceptamos, siempre yo creo que es la aceptación del debate dentro de las discrepancias, y creo que el debate, la discrepancia y el escuchar también
a esos indignados y ayudarles a liberarlos, pero escucharlos también. Yo creo que debemos entender también el sufrimiento de quienes terminan votando extremos, ¿no? Aparte que haya muchos componentes a tener en cuenta. Y muchos psicólogos. Yo pondría psicólogos gratis para todos. Bueno, gratis no, porque nadie va a trabajar, pero... Ahora es gratis. Muy bien. Masa Gabriel, a Juan Milián y su libro Liberaos. Vamos a hacer otro... Vamos a ver si podemos... Es esta, ¿no? La que tengo yo. Se coge bien. Un libro interesante. Un libro que describe lo que situábamos al principio de este episodio como uno de los problemas más graves a los que nos estamos enfrentando, pero que a pesar de ello, pues lógicamente da no una receta, sino hace una propuesta desde su perspectiva, que viene a coincidir. En el fondo, los liberales lo que defendemos es la posibilidad de que cada uno, a partir de su libertad, colabore en la libertad de todos, y por lo tanto eso solo se logra conviviendo, compartiendo cosas, discrepando, por supuestísimo, pero siempre dando o entendiendo o aceptando que el otro puede tener razón, aunque quizá hoy no estemos de acuerdo, pero que puede tenerla y que un día además puede ser nuestro gobierno. Gracias, Masa, gracias, Juan, y gracias, por supuesto, Bernat García. Y gracias a todos ustedes. Si les parece bien este programa o si les parece mal, en todo caso suscríbanse para que les avisen automáticamente las nuevas tecnologías de cuando se actualiza, cuando se graba un programa nuevo, y envíenos sus opiniones, las aceptamos, y todas, por supuesto, faltaría más. Gracias a todos. Hasta luego.